Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad les traigo las buenas prácticas en Angular, consejos de desarrollador para poder seguir y perfeccionar nuestra forma en realidad de programar, ¿no? No hay soluciones que sean mejores o peores, sino que hay soluciones más eficientes o menos eficientes tanto para código como para desarrollar y darle escalabilidad a nuestras aplicaciones. Les recordamos que les dejamos en la descripción la entrada al blog donde tenemos la lista con estas buenas prácticas y también una entrada a un blog un tanto más vieja que tiene estas mismas prácticas en inglés un poco desactualizadas, pero por ahí tienen alguna que otra ayudita que dar. Sin más, empezamos. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la arquitectura de Angular es la posibilidad de utilizar módulos, ¿sí? Este archivo app.module.ts es un TypeScript que se genera normalmente de forma automática al crear una nueva aplicación en Angular, pero no tenemos que quedarnos únicamente con que existe este archivo y ya está. Es una buena práctica de hecho utilizar la estructura provista por Angular, pero es una todavía mejor si podemos crear distintos módulos y dividirles un poco las tareas para tener un poco más organizado todo, especialmente si la aplicación es grande. Esto es un poco variable del desarrollador, si trabaja en conjunto o no, y qué tipo de tamaño va a tener la aplicación final. Pero bueno, básicamente una cosa que tenemos que entender es que lo recomendado es dividirnos el trabajo en tres tipos de módulos, dos principales. Uno va a ser el Core Module y otro va a ser el Shared Module o módulo de núcleo, módulo core y módulo de recursos compartidos. En el core lo que vamos a tener es todos los servicios y componentes que se vayan a comportar de manera global o que van a necesitar un poco más de importancia en el términos de que se ejecuten una única vez o de primera instancia, como puede ser por ejemplo un servicio de autentificación o de logueo, ¿no? Pueden ver acá tengo tres servicios importados y que se exportan, pues justamente después van a ir al app.module, que es nuestra aplicación principal, ¿sí? Pero esto formaría parte de otro tipo de contenido. Lo importante es entender un poco este pasamanos. Y del otro lado lo que tenemos es el Share Module o módulo de recursos compartidos, donde va, por ejemplo, el Angular Material y todos los recursos, por ejemplo, una pipe, ¿sí? Un pipe que modifique algún dato o un componente de menor calibre que no necesariamente se comporte global o que vaya a estar en una cantidad considerable de aplicaciones y no por eso se llamen una única vez, ¿no? Los servicios de este tipo ya no. Y habría un tercer módulo en toda esta tarea que en realidad es un tercero a la n, porque sería además del core y el share un módulo por cada recurso feature, ¿sí? Por cada nueva feature un módulo nuevo. Esto es importante porque nos deja más organizadas las cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que si un feature utiliza servicios de otro feature, esos servicios deberían pasar a el core porque tendrían que ser servicios globales. Y de esta forma la arquitectura nos queda mucho más sólida, muchísimo más prolija y mucho más escalable a futuro. Otras de las cosas que hay que aprender a manejar es el archivo package.json. Este archivo, como muchos sabrán de los que vienen del palo del NPM, permite la inclusión de scripts y de esta manera podemos tener organizadas nuestras compilaciones. Ya explicamos en un video que no solamente existe esta compilación, sino que se le pueden empezar a agregar flags. Nosotros recomendamos, como buena práctica, utilizar la de producción, obviamente, y utilizar el builder optimizer. Y en el caso de que la aplicación sea estática y no esté en un servidor de Node, sería conveniente utilizar el output hashing igual known. Este archivo, digamos, este script de compilación lo podemos tener guardado como un script especial, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo puedo llegar a copiar y lo podemos llegar a poner en nuestro package.json como un script de compilación aparte del script de compilación que ya tenemos, ¿no? Como pueden ver, el npm run build nos ejecutaría esto. Y del otro lado podríamos hacer, por ejemplo, build2.prod, que esto es algo que se suele hacer para los scripts de producción, y acá mismo pegar nuestro script y poder empezar a ejecutar.
Esto es muy importante porque acá podemos empezar a tener distintos scripts que se adapten a distintas posibilidades, porque no siempre queremos compilar con producción, a veces queremos compilar una versión de desarrollo y a veces queremos compilar una versión que no necesariamente tenga el output hashing, o a veces incluso queremos utilizar el base href punto, ¿sí? Esto todo depende del tipo de compilación que necesitemos. Es muy importante poder reconocerlos y es muy importante tenerlas distinguidas en nuestro package a la hora de recordarlo. Bien, también tendremos la posibilidad de elegir la opción de CSS, ¿sí? Como preprocesador de CSS, y esto es una muy buena práctica. En Angular 7 esto ya viene por defecto. Lo tenemos en Angular prácticamente desde el principio, la posibilidad de utilizar preprocesadores, pero en Angular 7 nos permite elegirlo directamente al crear un nuevo proyecto de CSS y es realmente muy importante. Como pueden ver, son varias opciones: Sass, Less, Stylus y SCSS. Si alguno tiene alguna preferencia por cualquiera de estos, puede usar cualquiera. No hay una opción mejor que otra, pero si no manejan ninguno, la recomendación es utilizar SCSS como una opción. Y en caso de, por ejemplo, estar en un proyecto viejo de Angular o querer pasar de preprocesador en vez de CSS, tener SCSS o Less, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro angular.json y podemos encontrar como en el schematics, ¿sí? Dentro de lo que es schematics /angular tenemos el stylex, ¿sí? La extensión de los archivos como SCSS, y apuntando, ¿no? También muy importante, en nuestros styles al source /styles SCSS. Si nosotros quisiéramos utilizar less, tendríamos que modificar style.less, SCSS ponerle less y crear justamente un archivo llamado styles en la ruta donde antes estaba el SCSS con la extensión .less. Muchas veces nos pasa que empezamos a sumar servicios u otro tipo de estructuras de Angular, como el caso de este servicio de prueba main service, y empiezan a generársenos rutas de este tipo, ¿no? ..barra core barra main service punto service, ya que tenemos que volver un directorio para atrás, otro directorio para atrás, entrar en una carpeta y buscar nuestro archivo. Es bastante poco eficiente, ya que si llegamos a mover el archivo main service de su ubicación actual, esta ruta nos quedaría completamente inutilizada y tendríamos que volver a buscar en todos los archivos y corregir las rutas. Esto es muy engorroso, incluso con pocos archivos. Imagínense si el proyecto tiene una cantidad mucho más profunda de archivos que tenemos que corregir. Para eso, ¿qué tal estaría si esto, en lugar de ser así, fuese algo como este @angular /core que tenemos acá arriba? Bueno, podemos hacerlo mediante el uso de un alias. Un alias básicamente se genera desde el archivo tsconfig.json. Es un archivo que se encuentra en la ruta de nuestro proyecto de Angular. En este archivo vamos a encontrarnos con una parte del objeto que se llama compiler option, y dentro el primero va a ser base URL. Bien, la primera modificación es borrar este .barra y escribir source. Esto podría ocasionar algún que otro problema, pero como está dada la estructura actual, no. Y en la mayoría de los casos no debería pasarnos nada. Habiendo modificado el base URL, nos disponemos a escribir las rutas, digamos los alias que vamos a generar para cada ruta de archivo. Para eso vamos a escribir paths, ¿sí? Sí o sí necesitamos escribir paths entre comillas, fuera de las comillas los dos puntos, y dentro lo que va a ser un nuevo objeto, por supuesto separado por una coma. Nunca se olviden la sintaxis de un JSON tradicional. Y dentro de esto podemos empezar a incluir nuestros alias. Voy a hacer uno solo, básicamente de prueba, que va a ser /core, @core /main, donde va a estar el main service. O sea, esto va a apuntar al main service, y dentro, dos puntos, abrimos y cerramos los corchetes, y dentro de los corchetes
escribimos la ruta en cuestión salteándonos el source, ¿sí? Es como si estuviésemos ahora dentro del source, por lo tanto, si revisamos nos damos cuenta que estábamos en app, core y main-service.ts. Entonces escribimos app /core main-service.service.ts y guardamos este archivo. Ya tenemos el alias generado. Al volver acá, simplemente escribiendo el @core/main nos lo va a reconocer como parte de nuestro proyecto. Fíjense que no nos sale ningún cartel rojo y que si yo acá escribiese cualquier cosa nos saldría señalada la sintaxis en rojo justamente porque este alias no existe. Sin embargo, este sí, y está apuntando perfectamente a este archivo que está acá. De esta manera vamos a poder tener el alias bien apuntado, y en el caso de mover este archivo a cualquier lugar, simplemente tendríamos que modificar una sola vez la nueva ruta y automáticamente referenciaría a todas las alias de nuestro proyecto de Angular. Si este tipo de videos les gusta y quieren tener más consejos de Angular, porque sepan que hay muchísimos más, no olviden darle un me gusta a este video para hacérnoslo saber, comentar cualquier duda, sugerencia o pedido de video que tengan y suscribirse al canal de Molde Interactive para estar al tanto de las novedades y actualizaciones. Hasta pronto.